Damos la bienvenida a la licenciada María Isabel Cordero, directora de la Fundación Sendas. Licenciada Cordero, bienvenida. Quisiéramos conocer cómo mira Sendas, cómo mira usted personalmente esta coyuntura que se está dando en Ecuador. Es inminente, en cualquier día de esta semana entraría ya en plena vigencia esta ley reformada por el presidente de la República. Buenos días, Gustavo, muchas gracias por el espacio. Buenos días con todos quienes nos escuchan. Bueno, la verdad es que sigue siendo un baldazo de agua fría y por más que la Asamblea haga esfuerzos para no sorprendernos, cada vez nos sorprende más. Lo que pasó la semana pasada referente a la posibilidad que tenía la Asamblea de no aceptar el veto total, porque si es que un presidente cambia 61 de 68 artículos, es un veto total. Sin embargo, no lo hizo, ¿no? Y eso, haciendo un análisis histórico de cómo se ha tratado el tema de la despenalización del aborto del Ecuador, solo da cuenta de que efectivamente no estamos legislados, no estamos regidos por un sistema democrático laico, sino que todo lo contrario, ¿no? Todo el proceso de tratamiento, decisión y definición de una ley que beneficia a niñas, adolescentes y mujeres se sigue poniendo candados, trabas y una serie de, ¿qué sería? Muros para que el derecho en sí de estas personas, de quienes tenemos la posibilidad de gestar, tengamos el poder de decidir sobre nuestros cuerpos, porque eso es lo que se cuestiona. La ¿no? principal crítica general que se ha hecho al presidente Lasso es acusarle de que él vive en una burbuja que no le permite tener una lectura de la realidad del país, que hay una enorme brecha entre el pensamiento presidencial de su círculo de gobierno y la realidad del Ecuador profundo. ¿Coincide usted con esa visión? Totalmente. O sea, hay que tomar en cuenta que quienes tienen los privilegios económicos, sociales, políticos, quienes tienen el privilegio o la educación, y en este caso el presidente Lasso, que tiene el privilegio de tomar decisiones sobre la vida de otras personas, no está considerando una realidad que lamentablemente es penosa en el país. O sea, el pensar que cada día 7 niñas entre 9 y 14 años dan a luz en el Ecuador, o que 25 adolescentes de entre 15 y 19 años dan a luz en el país, es alejarse totalmente de la realidad en la que vivimos y no considerar como un problema no solo de salud pública, sino también es un problema sociocultural, porque está avalando la violencia que existe. O sea, estamos diciendo, claro, las mujeres víctimas de violación tienen que convivir con el embarazo producto de esa violación porque la ley no es ni justa ni reparadora, ¿no? O sea, los candados que tiene la ley que entraría en vigencia o que entra en vigencia a través de esta figura del Ministerio de Ley son tan penosos en el proceso para las víctimas que efectivamente es casi inalcanzable que las mujeres víctimas de violación puedan hacer uso de esta ley. ¿Cuáles serían, licenciada Cordero, los puntos concretos más negativos que han quedado plasmados en esta ley que tras su publicación en el registro oficial será ley de la República? A ver, el tema de los plazos es un tema de álgida discusión, sí, o sea, en otras circunstancias o en otros estados donde el proceso de atención en salud es mucho más ágil y mucho más simple, las 12 semanas pueden funcionar, ¿sí? Hablamos de países como Europa, en donde incluso ahí no hay plazos, peor cuando es en violación, o en países como México, bueno, en el Distrito Federal de México, que a la par de definir la ley, lo que hizo es asegurar que los servicios de salud cuenten con todas las medidas para cumplir las 12 semanas, o sea, para que el plazo de las 12 semanas se establezca. En el Ecuador la realidad es otra. Nosotros no contamos, porque además estamos hablando de
la despenalización por violación hasta las 12 semanas en todo el país, no solo en un estado, no solo en una provincia, como pasa en México, en el Distrito Federal. Entonces, ahí lo que necesitamos es que efectivamente el servicio de salud tenga esta posibilidad de hacer atención plena para que las mujeres accedan a un servicio de salud. Pero ¿qué pasa en realidad en las zonas rurales? Sí, ¿qué pasa? Hablemos de la comunidad de Cimientos en Cañar, que probablemente nadie conozca, o qué pasa en Quilanga, en Loja, sí, o sea, ¿qué pasa en esos territorios? ¿Qué pasa en la Amazonía, que es donde menos acceso a servicios de salud existen? Entonces no se está considerando esa realidad. Pero lo más fuerte es exigir a las víctimas de violencia todo este proceso de denuncia por el que tienen que someterse para poder acceder al tema de violación. Para mí, ese es uno de los peores candados que existen, porque hay que reconocer que las niñas y adolescentes víctimas de violencia, en el 80% de los casos, sufren esa violencia sexual dentro de su sistema familiar, dentro de su hogar. Entonces, para ellas, empezar un proceso de denuncias para poder acceder a un aborto se vuelve un ejercicio totalmente revictimizante, se vuelve una tortura. Recuerden que nuestro sistema también fiscal es revictimizante. O sea, por más que el principio de no revictimización esté planteado en la ley de violencia, este ejercicio casi no se da. Las víctimas de violencia tienen que repetir su testimonio múltiples veces, casi nunca se les cree, ¿sí? Porque ese es el problema. Nuestro servicio de justicia tiene esta entrada de que la víctima tiene que demostrar que es víctima. Nunca se nos cree. Por eso tantos procesos judiciales de violencia sexual se quedan en nada, no son atendidos. Solo el 5% terminan con un proceso judicial. Entonces, para mí, ese es el principal candado, ¿sí? En lo que es para las víctimas. Es decir, que la nueva ley, en su criterio, no aporta positivamente para evitar la revictimización de las mujeres. Así es, así es. Y el otro candado complejo, sin dejar de reconocer que es un derecho para los médicos y las médicas, es el tema de la objeción de conciencia. Y claro, este principio se puede reconocer en las personas, pero no en las instituciones. Es decir, y peor en un hospital público. No puede haber un principio de un centro de salud, de un servicio de salud integral, que se acoja a la objeción de conciencia. Eso ya es completamente hasta inconstitucional. O sea, yo no soy constitucionalista, ¿no? Yo soy experta en educación sexual, pero basta con la idea de que estamos otorgando un derecho a una institución y los derechos humanos son para las personas, no para las instituciones. Entonces, ahí también se genera otro candado muy fuerte, que tiene que ser revisado y analizado profundamente, en este caso ya por el Ministerio de Salud. Entonces, creo que esas son las tres barreras más grandes que existen en esta ley que ya entra al registro, como usted decía, y que sin embargo efectivamente no responde a las necesidades de las mujeres. Hay que recordar que esta ley, para asegurar el acceso al aborto, lo que hace sobre todo es reconocer en las mujeres el derecho a la decisión. Eso es lo que busca la ley. O sea, garantizar que una mujer que ha sido violada y que producto de esa violación decida acceder a un aborto libre, gratuito, seguro, lo pueda hacer en las mejores condiciones. Eso no está pasando con la ley. ¿Cómo queda en términos generales? Y en esto vale la pena hacer una relativización, quizá comparativa con lo que pasa con otros países del mundo, particularmente de Latinoamérica. La situación de menores de edad, de personas en diferentes grados de indefensión, que viven en situación de promiscuidad, que tan claramente se ha visto durante estas épocas de pandemia en un país en el que lamentablemente el machismo aún predomina en la mayoría de estamentos sociales de este Ecuador. Bueno, la situación es bastante compleja en el Ecuador. Con las estadísticas que le planteé al principio de este número de niñas y adolescentes que dan a luz cada día en el país y que
todas las niñas, o sea, todo embarazo en una menor de 14 años es resultado de una violación. Eso dice el Código Penal. Entonces, en base a eso, no establecer una ley que de alguna manera repare a las víctimas de esas agresiones es quedarnos en procesos meramente judiciales. O sea, el proceso judicial termina en la reparación, no en la sentencia contra el agresor, ¿sí? Y el poder tener una ley que te permita decidir sobre si continúas o no tu embarazo producto de una violación es un ejercicio de reparación. A nivel regional, el Ecuador tiene muchos puntos rojos, ¿no? O sea, somos el segundo país de América Latina en embarazo adolescente. Estamos rankeando los primeros puestos también en embarazo en niñas, que son este rango entre 9 y 14 años. Tenemos una de las tasas de estadísticas de violencia contra las mujeres más altas de Sudamérica, no Centroamérica. Centroamérica tiene unos datos un poco más altos. Entonces, creo que todas las estadísticas nos dan cuenta de que necesitamos, si bien necesitamos procesos legales, ágiles, efectivos, reparadores, justos, inmediatos, que no nos revictimicen, insisto en el tema, también necesitamos implementar políticas en educación que vayan apuntando hacia disminuir esta forma de vida, este sistema machista, violento, agresor, que lo que hace es perpetuar en que las mujeres seamos, digamos, de alguna manera, objeto de agresión y violencia permanente. Entonces, creo que las políticas tienen que verse desde ahí, como desde esta forma de reparar o de garantizar una mejor calidad de vida para los grupos más vulnerables, que en este caso estamos hablando de las mujeres. Para finalizar, en cuanto a medidas a tomar, prácticamente se han agotado los procedimientos a nivel del Ejecutivo, a nivel del Legislativo. La Corte Constitucional, por otra parte, tuvo un papel protagónico al momento de definir líneas de acción y abrir el panorama para la discusión, debate, aprobación de esta ley. ¿Qué recursos quedan en Ecuador para mejorar la legislación sobre el aborto? Bueno, continúa la ruta de la incidencia política. Una ley no es una camisa de fuerzas, no es algo con lo que tenemos que quedarnos. La evolución legal en el país ha sido evidente. Hay que recordar que los procesos de cambio en materia legal respecto al aborto, no solo en el país, sino en América Latina, han tomado muchos años. En el Ecuador estamos debatiendo el tema desde el 2008, o sea, cuando ya se habló en la Constitución sobre si se mantiene o no esto de el derecho a la vida desde la concepción, ya estábamos ahí debatiendo el tema del acceso al aborto y de toda esta discusión ética sobre cuándo empieza la vida, ¿no? Y claro, es evidente todas las trabas que hemos tenido en materia legal, el 2013 con el correísmo, en el 2019 con Moreno, que Moreno ya hizo esta jugada con el Código de Salud, o sea, si bien no se trató per se el tema del aborto, ya lo hizo con el Código de Salud y ahora con Lasso, que es evidentemente un presidente conservador, ¿sí? Y antiderechos, o sea, no hay otra lectura al respecto, ¿no? O tiene un ejercicio selectivo de derechos, porque claro, para la objeción de conciencia sí plantea el derecho a la objeción de conciencia, pero no plantea el derecho a la decisión de las mujeres de manera libre, ¿no? Entonces, es este doble discurso frente a los derechos que sigue existiendo en quienes deciden por nuestras vidas. Entonces, el proceso de incidencia tiene que continuar. O sea, nosotros no vamos a bajar la guardia. Podremos esperar un tiempo, plantear que de esta ley efectivamente es inconstitucional, evidenciar la inoperancia de la ley gracias a todos estos candados que se están poniendo, recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es importante mencionar que en próximas semanas estaremos pasando por el
examen periódico universal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y este es un punto que se va a tratar, y lo mismo va a pasar en junio en la conferencia del Fondo de Poblaciones Unidas, que además es un ejercicio de rendición de cuentas de cómo el Estado está realmente siendo garante de derechos. En estos dos espacios, el movimiento de mujeres vamos a poner sobre el tapete los retrocesos que hay en materia de legal, pese a las múltiples recomendaciones que nos ha hecho la Corte Interamericana de despenalizar el aborto en el Ecuador. Entonces, el proceso sigue, lamentablemente las mujeres vamos a seguir abortando. O sea, no, una ley de este tipo no garantiza que las mujeres abortemos de forma segura, que eso esté exento de poner en riesgo nuestras vidas. Entonces, las mujeres vamos a seguir abortando en otras condiciones y también bajo esta condena social que sigue habiendo en base al aborto, justamente porque quienes nos legislan tienen las actitudes que tuvo la presidenta de la Asamblea la semana pasada, de apagar la luz a la democracia, como dicen en Wambra Radio, y a propuestas de ley que definitivamente nos perjudican, nos revictimizan y vuelven a condenarnos por ser víctimas de un sistema. Muchas gracias por su presencia y su opinión. Gracias, a las órdenes. Declaraciones de la licenciada María Isabel Cordero, directora de la Fundación Sendas, quien se ha referido a este momento que vive Ecuador cuando se encuentra en proceso la ley para regular la interrupción del embarazo en casos de violación. Solamente se espera su publicación en el registro oficial.